Activaste el micrófono del Sus. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, hola Bettina, Jefferson, Sandra. Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Placer de ver. Placer. Bueno, Muy bien. no. Bueno, en honor al tiempo ya vamos a empezar lentamente. Sé que la gente se va a ir conectando. Lamentablemente la puntualidad y en el ejercicio asistencial diario no es tan fácil. La idea es de este ciclo, en realidad, es en estos momentos difíciles, pandémicos, de inquietud, darnos un espacio de reflexiones sobre temas que nos afligen el diario vivir. Tiene mucho que ver con lo que fue también el análisis en el contexto del Congreso Mundial de que tenemos que cambiar el paradigma de la atención en pediatría, del aumento sostenido de niños que son médicamente complejos y por lo tanto nos complican en las decisiones no solamente clínicas, alza de costo, sino también en el hasta dónde llegar. Hoy día empezamos este ciclo que durará 4 viernes, no totalmente consecutivos por Pascua Resurrección entre medio, con el doctor Jefferson Piva. Yo creo que necesita poca presentación, al menos en el ambiente de trabajo nuestro. Un gran intensivista, uno de los forjadores del desarrollo de la SLACID, de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos, pero también un trabajador arduo, permanente desde hace mucho tiempo en temas complejos como la perspectiva bioética en el cuidado intensivo, no solamente de su país, Brasil, sino en general en el contexto mundial. Él es profesor titular en Brasil de pediatría y es asesor también ministerial de procuramiento, muerte encefálica, es decir, siempre en los temas complejos, ¿cierto, Jefferson? Así que hoy día lo invitamos a un tema que ya analizamos en un documento que ustedes pueden revisar en la página web de la SLACID sobre perspectiva bioética en relación al alcance de lo que hicimos con los niños, y no solamente en salud, con los niños, tratando de protegerlos, pero el resultado a un año plazo de esta pandemia es que aparentemente no lo hicimos tan bien. Así que le doy el pase al doctor Jefferson Piva, que comparta pantalla, y cerramos todos los otros micrófonos, por favor. Bueno, Bettina, antes de hacer la presentación, déjame, ¿qué pasó? Algo pasó acá. Déjame ver, compartir ya. Alguien desactivó el compartimiento de pantalla. No sé qué pasó. Yo no me permiten hacer el compartir. Al tiro, estamos en eso. Ya, pero ya llegamos, ¿no? Sin problema. Acá estoy. ¿La pantalla la están viendo? Sí. Se ve perfecto. Qué bien. Me quedo más tranquilo ahora, porque ni siempre se consigue con esta tecnología que se consigan las cosas. Bueno, primero agradecer la invitación de Bettina. En la realidad, Bettina no nos invita, nos intima, o sea, nos pide y nos recomienda que hagamos como tiene que ser. Y para mí es un honor estar con ustedes, y hago cuestión de decir que soy aficionado a los temas bioéticos, pero no soy un estudioso. Apenas me dedico a intentar ultrapasar los desafíos que se nos ponen en el día a día. Y en esta epidemia, ¿qué pasa aquí? Y en esta epidemia que nosotros fuimos atacados desde el año 2020, desde enero,
no sé si aprendimos muchas cosas. Hicimos muchas cosas que intuitivamente, y este es el análisis que quiero hacer yo en estos 30, 35, 40 minutos, acerca de qué pasó con los chicos si no eran los principales protagonistas de esta epidemia. Bueno, para que tengan una idea, este es el hospital de clínicas. Esta parte verde acá es el hospital, digamos, tradicional, viejo. Y esta parte acá era la parte nueva, que estaba programada para ser inaugurada el año pasado, como fue, solamente dedicada para pacientes complejos, quirúrgicos, terapia intensiva. Bueno, este hospital fue tomado por COVID-19. Tenemos 105 camas de terapia intensiva de adultos, más, y que se fueron agregadas más 45 camas de terapia intensiva de adultos exclusivamente para pacientes con COVID, para que tengan una idea de lo que representó en nuestro país este epidemia. No tengo ningún conflicto de interés a declarar y, como siempre, le pido disculpas por el español, porque yo estudié en Chile ya hace más de 50 años, entonces muchas palabras no me vienen por el efecto de la edad. Bueno, yo no sé si han leído este libro de este autor. Nosotros normalmente imaginamos en nuestra mente que el desarrollo se da como consecuencia de los pasos que tomamos anteriormente. O sea, sería lineal el progreso de la humanidad. Que todas las cosas que ocurren ahora tienen una consecuencia de algo que se hizo en el pasado. Y el señor Taleb, él contradice esa teoría y dice y pone que la mayoría de los avances que ocurrieron en la humanidad se deben a factos improbables, fortuitos y que fueron decisivos. Uno de estos se podía presentar, es la relación del Homo sapiens. Si el meteorito que colidió con el planeta Tierra a 50 o poco más millones de años atrás no hubiera decimado los dinosaurios, probablemente el Homo sapiens no tendría sido desarrollado y nosotros no teníamos toda esa linda historia de los últimos 30.000 años. O sea, hay muchas cosas, lo impredictible, lo imprevisto, no hace parte de nuestro raciocinio. Nosotros casi siempre tenemos una ilusión comprensiva, una distorsión retrospectiva. ¿Qué es eso? Nosotros miramos el futuro a través del espejo retrovisor. O sea, miramos, basado en lo que miramos en el espejo retrovisor, estamos estimando el futuro. ¿Y qué tiene a ver eso con lo que estamos discutiendo acá? Es que tenemos una baja capacidad para predecir lo que va a ocurrir. Hacemos estimativas, pero casi siempre fallamos. Y los invito a que volvamos a enero de 2009. Yo estaba en diciembre de enero de 2020, y yo estaba en diciembre de 2019 con mi familia en Punta del Este y estábamos festejando porque tenía muchas cosas buenas en nuestra familia. Y llegaba la noticia que los chinos tenían un problema con un virus. ¿Y qué pensábamos nosotros y toda la comunidad mundial? Bueno, es más uno de los virus semejantes al H1N1 que tuvimos tantas veces, va a venir y se va a pasar. Y mismo con el pasar del tiempo, no fuimos aprendiendo. Y el virus llega y hoy sigue con la segunda ola, ya con 2,5 millones de muertes, y todavía tenemos muchas cosas que no sabemos, porque utilizamos un proceso racional basado muchas veces en cosas de otros virus que no se aplican exactamente en el COVID-19. El levantamiento que usted tiene acceso a la Johns Hopkins del día 3, o sea, 48 horas atrás, teníamos 115 millones de personas acometidas por este virus, con 2.500.000 muertes. O sea, es una catástrofe mundial sin precedentes. Y hay dos países que despuntan como los campeones. Estados Unidos, con 500 muertes, 500.000 muertes. O sea, en la Segunda Guerra Mundial se perdieron como 300.000 militares.
Y acá se perdió mucho más en un año que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y Brasil, 250.000 muertes y seguimos creciendo. ¿Ah? Esta segunda ola en Brasil es una tragedia. Hoy estamos como 1.800 muertes por día. O sea, 12, 14 aviones que se pueden caer todos los días con todos muriendo. Y esto hicimos poco para organizar. Y lo que es peor en Sudamérica y Latinoamérica, que es una región del planeta que tiene algunas características únicas. ¿Eh? Y en la parte de la salud, nosotros somos muy desorganizados. Una excepción probablemente sea Chile, pero la gran mayoría de los otros países tienen un problema de salud muy frágil, un sistema público de salud muy frágil, sobrecargado, insuficientemente financiado y con una capacidad muy lenta adaptativa de respuesta. O sea, la llegada de un virus con esta posibilidad, con esta morbidad, y que llega a una región como esta y en un país, por ejemplo, como digamos el mayor de Sudamérica, que es Brasil, con 230 millones de habitantes, es una receta infalible para una gran catástrofe. Y lo peor es que muchas de estas decisiones fueron influenciadas y todavía siguen por ideologías políticas. Y Brasil, Venezuela, Nicaragua, o sea, lejos de la base de la ciencia y de los intereses de la salud pública. Entonces, esa era una introducción que soy obligado a hacerla porque todo lo que vamos a discutir en nuestro microambiente tiene un reflejo de este gran macroambiente que vivimos nosotros y extremadamente desorganizado. Y acá estamos, como decía, la segunda ola, que está más intensa, con una capacidad mucho mayor de transmisibilidad que la primera, y también con algunas características que no se veía en la primera ola, que es afectar gente, claro, predominantemente adultos, pero gente con una edad más baja, con 50 años, 55 años, y que no tienen tanta comorbidad. Acá se veía muchos obesos, diabéticos, que se morían. Acá hay gente que tiene poca morbidad, poca, y en una edad no tan avanzada, como 50, 60 años. Y el escenario, claro, hice una desfiguración para que tenga una idea de una sala de emergencia en el norte, en varias unidades de emergencia en el país. Y se buscan fotos en la internet, van a encontrar esta catástrofe. Bueno, y hasta ahora no hablamos de los chicos. Afortunadamente, los chicos fueron popados en eso. En casi todas las epidemias, los chicos son los primeros a sufrir. En esta, los chicos fueron popados y es una enfermedad básicamente que aflige a la población adulta. Acá, antes de hablar de los chicos, para que tengan una idea cómo es la progresión. Acá a la izquierda, cómo fue la ola en el norte del país, allá en Amazonas. Acá son los meses. Cuando está en el pico de allá, los vecinos del nordeste ya empezaron y tuvieron una ola más prolongada porque tienen una población mucho mayor. O sea, se mantuvo la espiral de propagación del virus. Acá en la región sudeste, São Paulo, Río de Janeiro, que se tomaron algunas medidas que abruptamente se disminuyó, pero ahora empezó de nuevo. Y en la región sur fuimos los últimos a ser afectados en la región de Porto Alegre, Río del Sur, Santa Catarina. Y acá me gustaría comentar con ustedes para que tengan una idea de la gravedad. En este cuadro acá está la mortalidad, de 0 a 100%. Y acá tenemos la edad de los pacientes. Si ustedes miran, una persona de 60 a 69 años, en la edad que estoy yo, 60 a 69 años, acá, y que necesita de ventilación mecánica invasiva, la mortalidad en todo el país llega al 80%. O sea, se hicieron estos hospitales de campaña,
es improvisado, no hay intensivista insuficiente. En mi hospital es mucho más bajo, claro, pero que somos centros de referencia, pero la mortalidad en el país es una tragedia. O sea, cuando la persona con COVID, adulto, con acima de 60 años, se va a la terapia intensiva, al contrario que tenemos en nuestras estadísticas, es que va a salir vivo. No, a la mayor probabilidad es que se venga a morir. Entonces, todo esto le pone le pone presión al sistema para atención a los adultos enfermos y vamos a cuidarlos. Y las otras poblaciones se quedan un poco aisladas. A partir de este es el gráfico que tenemos nosotros allá del profesor Goldín, que es el coordinador de las discusiones bioéticas y siempre nos hace percorrer todos estos caminos complejos del entendimiento bioético, de cómo vamos a hacer el referencial para discutir eso. Yo me siento incompetente para hacer toda esta evaluación. Mi intención es hacer con ustedes una discusión basada en los aspectos prácticos y a partir del punto de vista del pediatra, de cómo nos sentimos nosotros que tenemos la responsabilidad de cuidar de los niños, desde el momento que salen de la barriga, del ventre de la madre, hasta que lo entreguemos a la sociedad sanos y saludables. ¿Qué pasó con este grupo? Y esta es la evaluación que intento hacer en los próximos 20, 30 minutos. Lo que se vio, al contrario de lo que se esperaba con el H1N1, en el COVID los chicos fueron muy poco afectados, muy pocos, menos que el 15%. Y, perdón, pues no tuve tiempo de hacer la traslación para el inglés o el español, pero es básicamente fácil eso. Casi todos los hospitales tuvieron un plan de contingencia. O sea, la primera consecuencia que tuvieron nuestros hospitales, nuestros centros de salud, es que tuvimos que tener dos puertas. Una puerta para los sospechosos de COVID o confirmados y los que no tenían sospecha de COVID. Entonces, la emergencia pediátrica se dividió al medio con dos equipos, se aumentó el costo para mantener gente trabajando a los dos lados para que no hiciera una transmisión horizontal. La emergencia de adultos, la terapia intensiva pediátrica, lo mismo. O sea, el hospital de una hora para otra se dividió al medio y con flujos independientes para que no se contaminara. Entonces teníamos, tanto en la equipo de emergencia con UTI pediátrica, la parte respiratoria y no respiratoria, con fluxos separados y con toda una nueva manera de trabajar, con mucho más equipos, protección. Y eso se tornó una obsesión para todos nosotros. Nos trajo algunas dificultades porque la gente estaba muy insegura. Y acá son los flujos que no nos vamos a detallar, si estaba sintomático, si tuviera como el triaje para los casos sospechosos. Pero esta es la realidad. Todos los hospitales tuvieron que adaptarse y muchas veces improvisar. Por ejemplo, en mi terapia intensiva, nosotros tuvimos que hacer una división con un pasaje por una otra puerta para que los pacientes que no tenían sospecha de COVID tuvieran un acceso de una área más limpia. Entonces, la primera cosa fue la improvisación. La segunda cosa que se vio es que en la realidad la presión empezaba con los adultos y nosotros pediátricos estábamos un poquito ociosos, o sea, no teníamos mucho trabajo y la gente toda desesperada por camas, por respiradores. ¿Y cuál es la consecuencia si tenemos poco trabajo y los otros tienen mucho trabajo? Hay un deslocamiento de los recursos. Y ahí empezamos a tomar medidas en el nivel hospitalario, que algunas tenían una buena base y otras son discutibles, y con eso me gustaría discutir con usted. Hubo una restricción a la admisión electiva. O sea, en el centro cirúrgico, me decían, nosotros tenemos que tener también, como ustedes tienen la terapia intensiva, tenemos que tener dos puertas de entrada. Uno para los pacientes COVID o con sospecha y el otro para los pacientes que no tienen COVID. Entonces, se duplica el número de anestesistas, las entradas, el material hay que separarlo, o sea, no es fácil eso. Y con eso, bueno, vamos a disminuir
las áreas que tengan menos presión. Y acá entraría la pediatría. Disminución de las camas pediátricas, de la área pediátrica, fueron propuestas, no solo en mi hospital, muchos de esos ni fueron propuestos en mi hospital, pero en otros. Estoy poniendo acá lo que se imaginó en la mayoría de la pediatría de Brasil. El préstamo de material, hoy mismo, nosotros necesitábamos que nos devolvieran un respirador, estábamos intubando un paciente y no había más respirador en el hospital. Tuvimos que buscar en un otro hospital la demanda de material. O sea, se deja la seguridad, la posibilidad de tratar al paciente se está en el límite. Cualquier cosa que salga fuera del control, estamos en riesgo. Restricción a la permanencia de familiares. Eso fue una discusión tremenda, porque las madres pueden traer el COVID para dentro del hospital y van a contaminar más gente, y las madres tienen que quedarse 24 horas por día, no pueden salir, ¿eh? Y nuevos flujos y nuevos protocolos son una cosa que me gustaría discutir con ustedes. Bueno, la primera y más fácil fue discutir relacionada a la restricción de la permanencia de las madres. Yo le decía, mira, si tenemos gente entrando con COVID por una área y esta madre tiene un niño con COVID, siga ella entrando por la misma parte, pero no lo vamos a dejar el niño sin la presencia de su madre. Eso va de encuentro a todo lo que nosotros la pediatría defendemos, a todo lo que la Organización Mundial de la Salud defiende, y eso se estaba implantando en varios hospitales del país, ¿eh? Me llamaban varias veces, hicimos por el Consejo Federal un posicionamiento y se consiguió ablandar o impedir que progrediera esa limitación a que la madre o el padre estuviera presente 24 horas con su hijo. Porque la imposición es que, bueno, usted entró y se queda acá por las próximas 12 horas, no puede salir. Eso estamos transportando nuestra incapacidad organizacional en una punición. Porque ¿por qué obligar a esta madre que no pudiera salir para visitar a su otro hijo a la casa, etc.? Bueno, eso fue una práctica que perjudicaba a los niños, sin duda alguna, y se consiguió revertir. La otra discusión que también discutimos nosotros en el documento de la SLACID es la restricción a admisiones selectivas. O sea, estamos en un momento de epidemia y estamos en un momento que hay que poner el foco en el gran grupo que necesita de asistencia hospitalaria en nuestro hospital. Está bien, esto es verdad. Pero también eso no va a perdurar solamente una semana, ni un mes, y tampoco 4 meses, 6 meses. O sea, si yo voy a reducir las chances de esta minoría, o sea, el niño, una cantidad menor de niños que necesitan de trasplantes, programas cirúrgicos, y son electivos, pero yo no los puedo postergar a la eternidad. Y eso en nuestro hospital conseguimos mantener una negociación, porque hay muchos niños que estaban aguardando para instalar una gastrostomía, una traqueostomía y una cirugía electiva, un rebajamiento de colon, y va de encuentro a todo lo que nosotros creímos que es importante como pediatras. O sea, el futuro de este país está acá, son los niños. Y hicimos un plan que era posible compatibilizar los intereses que se parecían opuestos, que serían el priorizar los adultos y restringir las intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, en nuestra terapia intensiva, que muchas veces recibe muchos pacientes de la emergencia, de la emergencia, que es rojo, con la disminución del volumen de trabajo en la emergencia, empezamos a contactar, a recibir pacientes referidos, trasladados de otros hospitales para que vinieran a hacer cirugía en nuestro hospital. Y con eso mantuvimos el promedio de admisiones de nuestras 13 camas de terapia intensiva por el 650. O sea,
mismo en la epidemia de COVID del 2020, mantuvimos el mismo número de admisiones que el 2019, a través de un esfuerzo de mantener que los pacientes pediátricos siguieran recibiendo un tratamiento, mismo que hubiera una restricción en la mayoría de los hospitales, pero hay que tener una ventana, una puerta que se abra para ellos. Mantuvimos el mismo número de trasplante hepático en nuestro hospital. Y mantuvimos también el soporte a las unidades oncológicas y quirúrgicas. Y eso fue una discusión tremenda, porque decía, bueno, quién sabe, sacamos los respiradores de la terapia intensiva pediátrica y los ponemos para los adultos, porque había una escasez tremenda. Y yo le decía, sí, ¿y qué hacemos con los pacientes oncológicos, con los pacientes quirúrgicos que necesitan respiradores? No, vamos a mantener. Ustedes saben que nosotros producimos 650 pacientes por año. Vamos a mantener los 650 porque la pediatría del país necesita eso. Y por suerte lo conseguimos. Entonces, pero eso no fue posible en muchos hospitales. O sea, hay regiones en que la pediatría fue perjudicada en el ingreso hospitalario y en el ingreso a posibilidades terapéuticas más complejas. Una cosa que desde el inicio me dejó muy preocupado y yo no entendía de dónde salía eso, perdón decir eso, pero casi una tontería, no hay base para eso. Nosotros pediatras teníamos una gran experiencia con el alto flujo, con la ventilación no invasiva, con la ventilación mecánica invasiva, y siempre pensando en qué es lo que es mejor para este paciente. Y con la llegada del COVID, cambiamos porque eso podría traer un riesgo no mensurado, no evaluado, de una contaminación para el staff. Y como eso representaba un riesgo, algunos propusieron que se cambiara eso para proteger al staff. Es la primera vez en la historia de la medicina que el cuidado médico se trasladó de la beneficencia del paciente para la seguridad del staff. Nosotros tenemos los médicos sin fronteras, nosotros tenemos los médicos que se van a la guerra y siempre pensaron en el mejor para el paciente. Y salieron publicaciones que tiene que hacer una intubación precoz. No se puede usar ventilación positiva, no se puede utilizar el embudo bag para reclutar el pulmón de este paciente, porque todo esto trae riesgo. Bueno, los riesgos, hay mecanismos para proteger. Existe todo un protocolo, porque los pacientes que están manejando en emergencia, en todas las partes con COVID, ustedes están utilizando eso. Y nos pusimos contrarios. No entendía eso y todas las discusiones que tuvieron en nuestro país. Yo preguntaba, ¿esta práctica descuida de los pacientes y trae un beneficio que yo no sé cuál, teórico para la protección del equipo? Para utilizar algún argumento un poquito más sólido, para dejar que no sea solamente pasional la discusión, cuando hablamos del alto flujo, es que nosotros por la primera vez se consiguió ofertar 2 litros por kilo, hasta los 20 kilos, por el catéter nasal. ¿Por qué? Porque se consiguió una buena humidificación, porque toda vez que se utilizaba alto flujo, no humidificaba adecuadamente y tenía erosión de la mucosa con sangramiento. Bueno, y con esta práctica, lo que se hace es se promueve a un flujo turbulento. El flujo turbulento aumenta un poco la presión, pero tiene una otra consecuencia. Todas las partículas que estén suspensas, ellas se van a adherir a la pared. Eso está demostrado, por ejemplo, cuando se utiliza salbutamol marcado con yodo radioactivo, y en flujo turbulento, nosotros vamos a tener estas partículas todas depositadas acá. Entonces, si tenemos riesgo que este paciente tuviera COVID
y pudiera transmitir, primero, estos niños tienen baja carga viral. Dos, con este flujo, la tendencia es que se permaneciera en la pared de la mucosa. Claro, si el flujo fuera laminar, en este caso sí, habría una posibilidad de la suspensión en el aire de aumentar. Pero con el flujo turbulento, imposible. La otra cosa es qué decía la literatura. La Organización Mundial de la Salud de marzo ya decía que la utilización de las prónganas nasales de alto flujo pueden ser preferidos en los niños. Son bien tolerados. Para los adultos son indicados y reservados para los casos levianos. Claro, los peores. Y se toma el cuidado de dejarlos aislados. El reporte que tuvo la más baja mortalidad por COVID en China fue este grupo en que el protocolo de ellos se basaba en ventilación con alto flujo y ventilación no invasiva, restricción de fluidos y la posición prona mismo fuera del respirador. O sea, toda la literatura era propuesta para que se hiciera lo mejor que podíamos hacer en el beneficio del paciente. Así, nosotros seguimos haciendo el protocolo que propusimos nosotros y todos los hospitales que trabajan con nosotros. Si el paciente es COVID negativo, bueno, sigue el catéter de alto flujo con los cuidados habituales. Si es COVID positivo o sospechoso, una área específica, que casi todas las unidades tienen una área reservada para los casos sospechosos, ¿no? Un cuarto aislado, con la protección completa para el staff. Pronto, está listo. Y nosotros monitoreamos, y puedo decirle a ustedes que la tasa de contaminación del COVID en nuestro hospital y en nuestra terapia intensiva es muy baja, porque se toman todos los cuidados de protección. Para ventilación invasiva, lo mismo, o sea, la misma propuesta. Digamos, otro cuidado que me preocupaba mucho era en relación a la intubación, que es una práctica que tenemos experiencia muchos años intubando chicos enfermos, y súbitamente se propuso que se cambiara las técnicas de intubación. Primero, que esta nueva recomendación es basada en datos intuitivos. Proponían intubación precoz. Eso, los adultos intentaron hacer eso. Fue una tragedia. Hay el momento de hacer la intubación en todas las enfermedades. Acá no es diferente. No hay por qué ultrapasar una etapa pensando que se puede ayudar al paciente. El otro comentario es que decían que si yo utilizar la mascarilla con el bamboo bag, con la bolsa autoinflable, nosotros podríamos tener una contaminación para el aire. Y de nuevo, estoy priorizando a la seguridad del staff en detrimento del beneficio del paciente. Nosotros desde el inicio propusimos que no, seguimos haciéndolo como tenemos que hacer, como siempre se hizo. Claro, hay que ajustar a la gravedad del cuadro. O sea, se utiliza la persona más experiente para que lo haga de una manera más rápida. Tener plan B, o sea, este es un niño que tiene una mandíbula muy corta, puede ser que sea necesario utilizar la endoscopía. Entonces se tiene toda una vía alternativa, un checklist, hacerlo en un box isolado, con la puerta cerrada, con un adecuado número de protección. Utilizamos 2 pares de guantes y un equipo reducido. Ese es otro cuidado que hay que tener. Casi siempre cuando hay intubación en la unidad, vienen una cantidad enorme de gente, residentes, estudiantes que quieren mirar. Claro, es importante esta parte de enseñanza, pero en este momento la importancia de la seguridad y que se haga el procedimiento con la mayor rapidez posible. Entonces, un team bien reducido. Y cuanto a no ventilar a este paciente, eso no hay cómo soportar eso.
me gustaría discutir con usted ¿por qué este paciente necesita intubación? Porque probablemente fue reduciendo su área de pulmonar, o sea, fue teniendo neumonía, edema y áreas de colapso. Y con eso el volumen corriente de este chico se quedó cada vez más corto y está en taquipnea y tiene una saturación baja mismo con que ofrezcamos oxígeno en altas concentraciones. O sea, él tiene poca área de trocas, poca área permeable pulmonar. Si yo lo intento intubar y que le voy a inducir a una apnea prolongada, no tiene reserva fisiológica. Es imposible. Es muy probable que por el periodo que voy a tener que mirar el laringe, aspirar la vía aérea, poner el tubo, por más práctica que tengo yo, se lleva un tiempo y él no está respirando y ya no tenía un área pulmonar, no tenía reserva fisiológica. Entonces, lo que llamamos nosotros es un pulmón desreclutado. Hay que reclutarlo. ¿Ah? Y para reclutarlo, para que tengamos una idea, los prematuros, los recién nacidos, el aire que cabe en la trachea, en los bronquios, más o menos 2 a 13 ml por kilo. Entonces, si lo ventilo le hago hipoventilación, estoy ventilando espacio muerto. Tengo que hacer un reclutamiento. Entonces nosotros hacemos, nuestra propuesta es que se haga, que se respete esa limitación fisiológica de este niño y que se hiciera con una buena protección. Hay que presionar la mascarilla, hay que tener un filtro y con eso se hace la ventilación con Ambu Bag. Ya estamos bien adelantados. ¿No? En relación al aislamiento, se discute mucho. Yo trabajo en terapia intensiva y emergencia, pero uno se interesa para saber qué pasa con el desarrollo de los niños. La restricción a la escuela, a los clubes de deporte, el convivio social. ¿Qué pasa? Un año fuera de eso. La primera cosa que se ve es que con la epidemia, ¿qué pasó en las emergencias pediátricas? Impresionante el número de disminución de necesidad de atendimiento de emergencia pediátrica. Eso en el mundo todo. En nuestro hospital se puede ver los casos no respiratorios, abril y mayo 2018, abril y mayo 2019, y mira lo que pasó acá, digamos un tercio. Las bronquiolitis desaparecieron. O sea, probablemente la buena noticia es que el aislamiento, la cuarentena, disminuyó a la necesidad de venida de emergencia, internación hospitalaria. Este estudio americano demuestra esto de una manera muy clara, que el asma, la bronquiolitis, el trauma, comparado con todos los años pasados, fue impresionantemente disminuido. Entonces, esta parte del aislamiento no hay duda que trajo grandes beneficios. Pero, y para el aspecto emocional, social, ¿qué pasó? Los chinos fueron los primeros a utilizar esta estrategia y lo mensuraron rápidamente. Y lo que observaron en China, específicamente en la área de Hubei, es que el porcentaje de pacientes niños en los primeros años escolares, del grado 2 al 6, del segundo al sexto año, es que los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad eran muy prevalentes. Y eso se repite en muchos y muchos estudios. Este estudio fue hecho por el grupo que trabaja conmigo, la doctora Thais y Caterine. Ellos enviaron, claro, era una muestra por conveniencia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Ellos participan de muchos grupos de madres, de escuelas y grupos de WhatsApp, y los invitaron a estos grupos para que diseminaran, son gente de clase social más alta, para que respondieran a este cuestionario, este query, que evalúa la calidad de vida de niños, para evaluar niños que se quedaron en cuarentena. Este score es basado para evaluar
las actividades físicas, emocional, social y de escuela. Son el número de ítems, o sea que hay la suma del puntaje, llega en un padrón ideal entre el 80 y el 100%, y el 100 en el score. Bueno, acá tuvieron 2.574 respuestas. Me pasaron esta tabla con 2.197, están todavía haciendo. La mayoría son padres, son mujeres. Los hombres no tienen paciencia para responder a los cuestionarios. Entonces, la mayoría son las madres que respondieron, con madres que se veía también un cambio en relación a generaciones pasadas, en que son de los 30 a los 45 años para que tienen un hijo en la escuela. Antiguamente teníamos un grupo mayor de gente más joven. Y la mayoría con menos de 2 hijos, 80, casi 90, 95% con 1 o 2 hijos. Y vean, casi todo concurso son universitarios, o sea, gente de una buena posición económica y social. Acá son los estados, predominantemente el estado de Río Grande do Sul, pero tenían São Paulo, Río de Janeiro y Santa Catarina. El score, como decía para usted, el promedio ideal, más o menos que las personas que en un estadio normal, sería alrededor de 80. Por acá, eso sería considerado normal, aceptable. Y vemos que en este grupo de 2.500 madres que respondieron el cuestionario, el promedio emocional del comportamiento emocional de estos niños fue de 62. O sea, había un impacto decisivo. La cuarentena, el isolamiento, eso estamos hablando de clase social alta, donde tienen toda la infraestructura. Imaginemos eso en la salud pública, en gente con menos condiciones. Y ellos consiguieron definir los pacientes que tenían enfermedad crónica, asma, diabetes, o que tenían cualquier prótesis. El otro grupo si estaban con fiebre o alguna enfermedad aguda, o si estaban saludables, para ver si cambiaba el promedio del score. Evidentemente que quien tenía enfermedades crónicas tenía un impacto social de la calidad de vida mucho mayor. Y cuando se evalúa la condición emocional, se ve que los pacientes con una buena condición social y que son saludables tienen una actividad social razonable, porque estamos hablando de una familia con buen soporte financiero, o sea, tiene contacto con la abuela, tiene contacto con el amigo, pero eso no sé si se puede reproducir para condiciones más bajas. Ya el componente emocional del grupo, solamente los saludables consiguieron llegar al 82%. Los otros se quedaron comprometidos. O sea, el impacto de la COVID en el isolamiento, en el desarrollo emocional de los niños, ciertamente hay un prejuicio en la educación, un prejuicio en las actividades emocionales y las actividades sociales de integración con la comunidad. Para encerrar, podemos resumir que descuidamos a los niños en esta epidemia cuando cambiamos prácticas seguras y eficaces por protocolos basados en seguridad del staff o en datos subjetivos. Cuando reducimos camas y acceso al hospital para procedimientos electivos, porque eso no fue algo agudo, se dio en el decorrer de un año. Eso ciertamente no se puede medir, pero se puede estimar que fue un gran prejuicio para la población. Los cuidamos cuando los mantuvimos aislados con menos enfermedades contagiosas, pero al costo de que se propiciaron nuevos daños a la sociabilidad y daños psicológicos. Y para finalizar, volviendo a lo que decía Taleb, estos episodios que ocurren en el desarrollo de la humanidad, que no son previstos, que no son imaginados,
ellos casi siempre traen cambios y esos cambios casi siempre son permanentes y modifican la evolución. Yo no tengo dudas que la terapia intensiva a partir del 2020 cambió su constitución, cambió su percepción y cambió su integración con el hospital y con la propia sociedad. Muchas gracias. Espero que tenga contribuido para ampliar la discusión con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas. Jefferson, tú tienes que dejar de compartir y podemos empezar la discusión. Déjame intentar interrumpir. Acá estamos. Ahí estamos. Muchas gracias, Jefferson. Yo creo que cumplimos, pero muy bien con lo que pretendíamos de transmitir un poco como Comité de Ética Local, como Comité de Ética de la SLASI con el comité. En espera de preguntas, me gustaría saber del doctor Cambra, que lo veo conectado. Él es el jefe de la UCI del Sant Joao de Barcelona y experto en bioética. ¿Cómo vivió lo que refirió Jefferson España? Hemos tenido el mismo problema o probablemente similar en todas partes del mundo, pero algo habremos aprendido para no seguir dañando y enfrentar el 2021 quizás con alguna modificación. Doctor Cambra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Bettina, muchas gracias Jefferson por muy interesante, fantástica conferencia. Pues sí, nosotros, la verdad es que he visto muchas similitudes, lo que retrataba muy bien Jefferson, ¿no? La cuestión sobre todo al principio, lo que ha dicho referente a la ventilación invasiva, al alto flujo, pues nosotros tenemos una tradición en pediatría de utilizarla mucho y bien, y yo precisamente justo 3 días antes, aquí el confinamiento se inició el 13 de marzo en Cataluña, bueno, y en el resto del estado, en toda España, y el día 11 estuvimos en una reunión que el único intensivista pediátrico era yo, todos eran de adultos, y la unanimidad respecto a no utilizar ni el alto flujo ni la ventilación invasiva era total, y yo manifesté mis reparos al respecto, ¿no? Porque era una cuestión que era muy útil. Sí que es verdad que en esos momentos había un gran temor y no estábamos preparados porque en muchos centros no había los suficientes EPIs, no había los suficientes equipamientos de protección, ¿no? Yo creo que eso fue un hándicap que nos hizo temer mucho. Entonces, como muy bien describía Jefferson, fue como una avalancha para los médicos de adultos. Nosotros estábamos muy bien, teníamos muy poco trabajo porque no había otro tipo de infecciones. Ya habíamos pasado la epidemia de bronquiolitis aquí porque el invierno ya lo habíamos superado. Y es verdad que en los hospitales de adultos estaban muy mal y nosotros somos un centro materno-infantil, con lo cual para prepararnos dijimos, bueno, ofertamos nuestras unidades a los centros de pediátricos donde haya adultos para que así puedan ocupar las camas de adultos. Y así fue, hicimos esto. Hubo algunos centros de Cataluña, llenaron sus camas de intensivos pediátricos con pacientes adultos y refirieron a nosotros los niños, con lo cual llenamos algunas camas de niños, pero aún así había tan poco trabajo a nivel de intensivos en niños que un módulo de nuestra unidad, nosotros tenemos 28 camas, pues dedicamos 10 camas en un módulo como describía Jefferson, que podíamos aislar a los pacientes, y empezamos a trabajar con médicos adultos, que fue una experiencia interesante para todos nosotros porque no teníamos intensivistas de adultos al lado, ¿no? Pero es verdad que nos ayudó la experiencia que tenemos en relación con la ventilación. O sea, que fue el primer problema, la primera cuestión. Y es verdad que cuando llegó a nosotros esta epidemia, ha pasado un mes, todos teníamos muy buena protección, con lo cual utilizamos la ventilación no invasiva. Sí que es verdad que para intubar al paciente pues utilizamos como unas cajas de metacrilato que hacían que el contacto con las secreciones con aerosoles quedara muy minimizado, pero hemos de reconocer que teníamos pues gafas, pantallas, las mascarillas FP2 o FP3, cosa que en algunos centros de adultos y sobre todo en medicina primaria no ocurría. De hecho, aquí en España hubo muchos profesionales que se contagiaron. O sea que en ese sentido tuvimos mucha suerte y así trampeamos la
la epidemia, ¿no? Y después, en relación a lo que dejamos de hacer con los niños, pues es evidente, ¿no? Lo que remarcaba muy bien Jefferson, dejamos de hacer cosas selectivas porque parecía que no eran demasiado urgentes, pero claro, eso influye claramente en la calidad de vida de estos pacientes y ha habido muchos problemas de retraso, ¿no? Lo que más nos preocupaba en la oncología, etcétera. Todo el programa electivo en el hospital se paró y quedaron las urgencias, pero claro, las urgencias implicaba, pues eso, muchos diagnósticos más tardíos. De hecho, hemos visto que ha habido neoplasias que se han diagnosticado más tardíamente y yo no soy experto en el tema, pero por ejemplo el servicio de psiquiatría nuestro en estos momentos está recibiendo muchos más problemas con adolescentes, incluso con intentos de autolisis, porque ha habido graves desequilibrios en ese sentido, ¿no? Me ha gustado mucho la diapositiva que ha puesto al final Jefferson, que decía, bueno, hemos protegido a los niños, es verdad que accidentes han tenido menos porque han estado en casa y infecciones también, pero desde luego ha habido otras cosas que han sido muy importantes, ¿no? Y también una cosa que ha resaltado y que ha dicho que ha sido la primera vez que hemos puesto por delante la seguridad de los profesionales sanitarios, ¿no? Y es cierto, quizá había un miedo excesivo que ni siquiera se planteó cuando tuvimos la posibilidad de tener pacientes con ébola, ¿no? Que todo el mundo pues, no planteaba esa opción tan defensiva, ¿no? No sé bien a qué atribuirla, quizás desde luego es a un miedo que tenemos, que ahora yo creo que hemos aprendido cosas, afortunadamente, y que podríamos replantear mejor la situación, pero bueno, estos son los problemas que hemos tenido. No sé si de contexto, Bettino, ¿quieres que redondee alguna cuestión más? No, yo creo que igual la revisión que ha hecho Jefferson y tú ahora completando, no lo sé si Sandra Lizarraga de México estaba conectada todavía. A mí me sigue preocupando que lo que dijo Jefferson bien al comienzo. Yo tengo hartos años en la medicina, nunca había visto esa preocupación por el ego y por el cuidado médico tan enfatizado en desmedro del bien pensar en el niño, y a mí me produjo, lo debo confesar, un shock. Y que todavía no me repongo. Y en la práctica diaria veo exactamente lo que dice Jefferson. Niños deprimidos, niños ansiosos, en los motivos de consulta, en la parte ambulatoria no intensivista que han cambiado. No sé si está la doctora Rodríguez también. La comunicación efectiva falló acá con respecto a los niños. Chile tiene un uso indiscriminado, masivo en la mascarilla de los de bajo riesgo, de los de alto riesgo no tanto. Sacamos a los niños del colegio, los niños médicamente complejos, hasta hoy nos cuesta que vuelvan en un porcentaje porque le tienen miedo a lo que se comunica, que venir al hospital, venir a la clínica constituye un riesgo. Entonces, yo creo que todavía no nos enfrentamos a la envergadura total de lo que provocamos médicamente desde el punto de vista sanitario con esta alarma que obviamente estaba justificada. Nos enfrentábamos a una variedad nueva del corona que los pediatras conocemos hace mucho tiempo. Pero creo que el péndulo se nos fue a un extremo que nos va a rebotar en un círculo de 360 grados, porque creo que vamos a tener mucho tiempo en remediar lo biopsicosocial hasta encontrar un equilibrio sanitario real. No sé, doctora Rodríguez, la vi, nuestra experta en cuidados paliativos y naneas, que ha vivido esa parte del terror de los padres a venir a atenderse. Uno los cita y a pesar de eso no vienen. No sé si me está escuchando. Sí, te escucho, Bettina. Bueno, gracias, doctor Jefferson, por su presentación. Resume claramente la experiencia que también hemos tenido nosotros. Nosotros somos una unidad que atiende niños médicamente complejos, que además están muchos de ellos con adecuación del esfuerzo terapéutico porque están en una situación de cuidado paliativo, pero también tenemos otros niños que requerían rehabilitación, que requerían otras cosas y que obviamente este año fue un mal año en ese sentido, en perder logros que podíamos haber alcanzado. Sin embargo, nuestro equipo se logró acomodar a esta circunstancia, como lo hicieron en muchas partes, ¿cierto? Usando las videoconferencias, los teléfonos, los WhatsApp, todo lo que pudiéramos para estar un poco encima de, sobre todo, los niños más complejos. Por primera vez, en cuidado paliativo oncológico, tuvimos el fallecimiento de muchos niños, o todos, en su domicilio, cosa que habitualmente es un 50% y 50%, porque muchos padres al final de la vida deciden volver al hospital porque se sienten más tranquilos y seguros. Sin embargo, con el COVID obviamente hubo que
poner todo al servicio de estos padres en su domicilio para que pudieran estar acompañados por el resto de la familia. No podían entrar los dos padres a acompañar a los niños, incluso en cuidado paliativo, lo que también para nosotros fue muy, muy complejo porque siempre teníamos muchas facilidades en el sentido de que podían incluso acompañar los hermanos o algún familiar significativo. Así que nos tuvimos que acomodar, pero también usamos otras cosas que no estábamos usando para estar cerca de nuestros pacientes y eso también ellos lo han agradecido y para nosotros ha sido un desafío. Bueno, otro aspecto, muchas gracias Nati, otro aspecto relevante es que yo creo que se ha revalorizado algunas cosas positivas de la sociedad. El hogar, acá en Chile al menos hay una inversión en los propios hogares tremendo, la gente volvió a cenar junta en familia con los niños, hay obviamente un excedente de electrónico, pero lo otro que me gusta mucho es que se revalorizó el valor de la educación de los jardines infantiles, de los colegios, porque porque los papás están vueltos locos con los niños en casa, pero además no solamente desde el punto de vista del conocimiento, sino lo que significa a los niños salir, estar con pares y en ese contexto adquirir habilidades, competencias y capacidades progresivamente. No sé si hay alguien que quiera aportar. Sandra, ¿estás? Aparentemente no. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón, doctora. Sí estoy aquí. Ahí está. Ella es doctora Sandra Lizarraga de México, una de las expertas del norte en bioética. Sí, fíjese que nosotros, la experiencia que tenemos acá en la institución es que tuvimos que abrir otra terapia intensiva con 8 camas y mantuvimos las otras 20 camas que tenemos normalmente. Sí bajó la incidencia. Perdimos el audio, Sandra. ¿Sandra? Sí, ahí sí me oye. Ahí sí, ahí se escucha perfecto. Ah, perfecto. Fíjese que sí, les comentaba que buenos días a todos desde México. Nosotros tuvimos que abrir otra terapia intensiva e incluso sí hubo una restricción de un piso que era toda el área quirúrgica y entonces de tener 50 camas para cirugías programadas o pacientes, pues se restringieron a 10, ¿no? Entonces lo que decía el doctor Piva, pues era eso, ¿no? Que los pacientes que necesitaban alguna intervención quirúrgica, urgencias, pues obviamente retrasaban, ¿no? El tratamiento de estos pacientes. Y el problema que tuvimos es que pues, se abrió otra terapia intensiva con 8 camas solamente para pacientes COVID, sin ser hospital COVID. Solamente atendemos a los pacientes que son nuestros y que llegan, ¿no? Con alguna comorbilidad. Entonces, los pacientes que estamos atendiendo de COVID, que son alrededor de pues, 150 en el año, sí tienen alguna comorbilidad, ¿no? Y pues esos son los pacientes oncológicos, pacientes con problemas inmunológicos, raros son los sanos y hemos tenido muchos PIMS, más que nada, la mortalidad no es tan baja, pero seguimos con la otra terapia abierta, ¿no? Entonces, más o menos, solamente les comento que bajaron en el primer mes, o sea, en el mes de mayo, abril, mayo, fueron cuando tuvimos menos pacientes, pero después de eso seguimos teniendo la misma cantidad de ingresos, ¿no? Entre 45 más 40, 30, 45 pacientes ingresos mensuales, ¿no? Pero con el mismo personal o con menos personal, porque del mismo personal que estaba en la terapia normal, ¿no? Pues se tuvo que dividir para entrar a la otra, ¿no? Entonces, sí, pues uno tenía que estar más como al pendiente para seguir con la misma calidad de atención. Entonces yo pienso que sí ha bajado un poquito dentro de la institución la calidad de atención porque empezamos a recibir de piso pacientes que estaban aparentemente bien, pero que llegaban en estado de paro a la terapia intensiva, ¿no? O que llegaban demasiado tarde porque no identificaban
el estado de choque o la insuficiencia respiratoria o algo, ¿no? Entonces llegaban más graves que lo que normalmente estaban ingresando a la terapia intensiva. Y pues con ello es el riesgo de la mortalidad, ¿no? Entonces sí es como difícil esta situación porque sigue mucho personal en contingencia, personal de salud, y que tenemos que atender a la misma cantidad o más pacientes con menos personal de salud, ¿no? Entonces eso influye en la calidad de atención de estos pacientes, ¿no? Y ahorita pues estamos analizando cuáles son las causas de mortalidad, de muertes prevenibles, ¿no? Que pudieron haberse prevenido por mejor atención, ya sea en los pisos o que llegaran a los hospitales, porque también pasa esto, que los familiares no quieren llegar al hospital por el riesgo de ser reinfectados, ¿no? O infectados. Bueno, otro aspecto que yo creo que va a cambiar, para los que no lo conocen tanto al tiro, Marcelo, el Hospital Roberto del Río tiene una capacidad de 189 camas totales con 45 críticas y está en planificación de un hospital nuevo. Yo creo que esta pandemia también dejó en claro, uno, que probablemente no va a ser la única, y dos, que las construcciones nuevas van a tener que acoger los lineamientos universales actuales, que significa que no puede haber estas salas comunes o de varios niños que tienen que tener cada uno su baño, que tienen que tener un espacio, como ya es en el mundo más desarrollado, para que madre o padre se puedan quedar y que se pueda hacer la rehabilitación dentro de eso. Así que, en fondo, el espacio físico por cupo de cama, tanto crítica como no crítica, necesariamente se va a tener que adecuar a esta situación, porque lo que yo no quisiera vivir ni ver es que repitamos una pandemia donde tengamos niños sin sus papás en cuanto a la posibilidad de un acceso seguro, restringidos a la soledad, independiente que hayamos hecho todo lo máximo posible, que los tablets, que los celulares, que la presencia, que la amabilidad del recurso humano. Todo ello no sustituye a un niño enfermo lo necesario básico, que es la presencia de la familia. Doctor Marcelo Muñoz, neurólogo y miembro del Comité de Ética, ¿quería decir algo? Sí, bueno, primero que nada agradecer al doctor Piva por la presentación y por el espacio que estamos generando acá, aunque sea virtual. Y aprovechar también estos especialistas internacionales, porque quería hacer una reflexión un poco desde la ética de la salud pública, porque he pensado mucho y quisiera compartirlos con ustedes, ¿no? Nuestros invitados extranjeros, la mirada desde la autoridad, porque nosotros en Chile desde el año 2019 hemos tenido una crisis importante social respecto de la autoridad, con un cuestionamiento desde las bases hacia la confianza, hacia las directrices de la autoridad, que nos afecta directamente a nosotros, porque nosotros somos parte del esquema público, por lo tanto somos parte de las decisiones y de las políticas públicas de esa autoridad. Yo siento que al menos acá en Chile, con esta pandemia, el área de salud es un área que salió fortalecida en términos de confianza, en términos de que mostramos una buena cara y una eficiencia hacia la población. Parte del discurso político en este país es el detrimento, es el denostar permanentemente a la salud pública, y la verdad que la pandemia yo creo que demostró justamente lo contrario. Entonces, pero sí hay un tema de confianza, y un poco se ve en este tema de las vacunas, ¿no? Porque las vacunas están indicadas desde el Ministerio de Salud, desde esta autoridad política, y por lo tanto aparece la desconfianza, no todo el mundo se quiere vacunar, hay temas ahí y que afectan la calidad, creo yo, de la atención de salud, cuando no hay confianza en las personas que nos dirigen. Eso, pero más que dar mi opinión, quería hacer como una pregunta abierta. ¿Qué opinan ahí en Brasil? ¿Cómo lo han vivido en México? Eso. Gracias. Marcelo, gracias por el posicionamiento. Bueno, en Brasil yo te podría decir que fue el peor ejemplo de falta de liderazgo y de coordinación para el enfrentamiento del COVID en el mundo. Yo creo que había yo no me acuerdo de qué país,
que decía que había que tratar con vodka. Y no me acuerdo. Pero este tipo allá... Me ponen la sombra. ¿Ah? En Brasil, nuestros dirigentes políticos están intentando obtener ventaja política con el caos. Y la verdad es que los médicos se salieron muy bien. Y las enfermeras. O sea, el sistema de salud que está al frente, somos reconocidos todo el tiempo. Todo el tiempo no, hay los panelazos para nos agradecer, manifestaciones miles. Pero el sistema perdió la credibilidad, lo que decíamos. El sistema perdió la credibilidad. Entonces, no se sabe cómo será la distribución de las vacunas. Si gente va a tener ventaja, se van a poner otros adelante. O sea, llegamos a un punto en que el liderazgo político tenía que ordenar el sistema, tenía que tener un reconocimiento y eso no tiene. Entonces, por eso que la gente, cuando le decimos, no se puede venir a este hospital porque no hay más vaga, no tiene más camas, pero la gente viene porque no cree en los secretarios, en los ministros. Cambiamos 3 ministros de salud durante la crisis. O sea, nosotros no somos ejemplo para nada, somos los peores ejemplos. La parte positiva es la parte de la gente que está trabajando directo, sea en la salud pública, en la emergencia, en la terapia intensiva. Están haciendo un trabajo inimaginable. No descansan, trabajan 36 horas directo, ponen las familias en contacto por video, sufren mucho. Entonces, desafortunadamente, en nuestro país vivió un momento político muy delicado y se perdió la credibilidad, lo que decías vos. Muy bien la discusión, pero para anunciar la próxima charla, que es el 12 de marzo, del doctor Cambra, en que hablará de los cuidados oportunos y proporcionados al niño médicamente complejo con toma de decisiones justas, razonables y permanentes. Para finalizar esta charla de pandemia, ¿qué sacamos de positivo? No terminemos con lo negativo. ¿Qué sacamos de positivo? ¿Qué haríamos mejor en una próxima pandemia desde el punto de vista no solo intensivístico, sino médico, integralista, que queremos lo mejor para los niños? Nati, tú también, el que quiera. ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? Doctor Mondaca, por supuesto. Jefe Hola, del hospital. Pero buenas sin la tardes. mascarilla, porfa, porque no te escuchamos nada. Ya, hola. Hola. No, solamente sacar entre muchas enseñanzas que nos ha dejado esta crisis mundial, ¿cierto?, dada por la pandemia, es que tal como usted dijo, y los expositores acá, que se han cometido, comillas, errores, muchos de ellos por desconocimiento. Yo creo que desde el año 1918, en que ocurrió la gripe española, ¿cierto?, que no teníamos una situación de esta en el mundo, y por lo tanto hoy día nos enfrentamos y nos pusimos a prueba desde todo punto de vista, desde el punto de vista, digamos, profesional y también desde el punto de vista humano. Afloraron todos nuestros temores, ¿cierto?, y también nuestros egoísmos respecto a esto. Van a venir nuevas pandemias, eso está claro, y si miramos hacia atrás, en los últimos 20 años han habido epidemias, digamos, graves desde el MERS, el SARS, la H1N1, por ejemplo, y esta, digamos, que nos afectó a todos. Por lo tanto, creo que tenemos que, como en toda situación de crisis o cuando hay errores en el manejo de estas situaciones, tenemos que tener los planes de mejora para lo que se va a venir y que va a venir. Creo que es posible que la próxima pandemia sea aún más grave que esta. Y tenemos que tratar, digamos, de trabajar desde nuestros puntos de trabajo, ¿cierto? Y de abajo hacia arriba, hacia las autoridades, que tenemos que tratar, digamos, de estar preparados y generar nuestros planes de mejora para lo que viene.
que parte, digamos, desde lo profesional, ¿cierto? Estar más preparados, pero también desde el punto de vista de equipamiento. Tenemos que mejorar también en el caso nuestro que trabajamos con niños, fortalecer nuestras convicciones, fortalecer nuestro compromiso, ¿cierto?, como profesional con los pacientes, y entender también que los niños tienen derechos y que nosotros somos los garantes de esos derechos en nuestros puestos de trabajo. Solamente eso. Yo creo que como equipo tenemos que organizarnos, trabajar en conjunto y ver cómo enfrentamos lo que queda, que ojalá no sea mucho esta pandemia, y prepararnos para lo que viene. Eso, saludos a todos. Muchas gracias. ¿Algún comentario todavía? ¿O finalizamos y nos encontramos el próximo viernes puntualmente, espero sin errores tecnológicos, a las 11 en punto, con nuestro orador, doctor Francisco Cambra de Barcelona? Muchas gracias a los asistentes. Inviten ojalá a más gente, porque esto debería ser una discusión lo más transversal posible para que como humanidad, como sociedad, vayamos avanzando, corrigiendo los errores y, como dice el doctor Mondaca, mejorando a futuro. Que estén bien, nos vemos. Muy bien.